y bienvenido a Por ahí Hablamos TV. Gracias por sacarle su tiempo, visitar nuestro canal. Recuerde, por favor, dele like, comente, comparta nuestro contenido y súper importante, en la campanita, dele, selecciónela. Si nos ve en Instagram, en TikTok, en X, dele también seguir, comparta nuestro contenido. Si usted tiene un medio social, entiéndase Facebook, X, Twitter, Instagram, o X, Twitter no, perdón, Instagram, comparta nuestro contenido. De la misma manera, oiga, comente. Súper importante, comente. Hoy estamos fuera de nuestro ámbito, no estamos en análisis de política. Sabemos que tenemos varias crisis que se están llevando a cabo, lo que sucedió con la gobernadora de parte del presidente Donald Trump, lo que sigue pasando en Minnesota, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en la Corte de Puerto Rico, el caso del biólogo marino, que estamos también preparando una transmisión para eso. Pero hoy salimos de todo eso porque queremos traer de estos temas que traemos random, que sale de lo que es la palestra de análisis político y social. Y social, para hablar de un tema artístico, y hoy me place tener dentro de nuestro canal a Edwin Cruz, alias Primi Cruz. Primi, gracias. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ese público que nos está viendo. Para mí es más que un honor estar aquí compartiendo contigo. No, el honor es mío, con toda sinceridad. Yo conozco a Primi hace un tiempo atrás, no en el ámbito artístico, sino más bien personal. También en la parte de deporte, jugamos baloncesto juntos, aunque usted no lo crea. Y yo te conocí, yo no sabía que tú cantabas. Ah, sí. Quien me dijo que tú cantabas fue Amílcar. ¿Te acuerdas de Amílcar cuando formamos la liga? Sí, sí, Y Amílcar me dijo, pero tú no sabes quién es ese. Y yo, no, yo sé quién es Primi. Pues búscalo para que tú veas. Y me pongo a buscar. Y el éxito tuyo, del cual vamos a hablar ya mismito, dije, ¿cómo va a ser ese Primi? Y desde ahí entonces pues empecé a buscar parte de tu música y de ahí empecé a conocerte en otro ámbito, que es el ámbito de la salsa. Y de hecho, preparándome para esta transmisión, que me puse a indagar en tu historia, es inmenso, ¿no? El camino profesional que has tenido. Y ahora que gracias al Conejo Malo, a Benito, la salsa ha tomado como que un repunte, un despertar. La salsa, no me quiero adelantar, pero la salsa como que desde hace unos 4 o 5 años en Puerto Rico, y vamos a hablar sobre, como que tuvo una decadencia. Grupos nuevos eran bien pocos o no sonaban. Muchas emisoras de salsa cierran. Así que el ámbito profesional de la salsa como que fue cuando se mantuvo. Pues sabe que siempre está el tocolo de la mano. Pero hubo un gran grupo que se empezó a mover, principalmente los jóvenes. Los jóvenes se enfocaron más en el reggaetón, en el trap, en otro tipo de música, y la salsa, que es nuestra, de la misma manera que el reggaetón, ¿verdad? Para bien o para mal, se quedó a un lado. De hecho, los salones de baile cerraron. O sea que en Puerto Rico había más de 5 o 7 salones grandes. Eso es muy cierto, te lo puedo mencionar casi a todos. Casi todos han cerrado. Lo triste de todo eso, y perdona que te interrumpa, yo lo por lo menos como intérprete, o sea, yo me considero intérprete porque yo siempre he dicho que la palabra artista es el Señor. Él fue que nos dio la bendición de nosotros poder ganarnos el pan nuestro cada día con lo que hacemos, con las bendiciones que nos dio. Pero lo que ha pasado para mí, lo mío desde este punto de vista, y no es que la salsa tuvo una merma, es que surgen otros géneros, otro tipo de música, que ya tú mencionaste algunas de ellas, y van creciendo. Y como todo nuevo, toda novedad, pues tiende a coger como la espuma, va creciendo, y los otros se escuchan, pero se escucha más lo nuevo, lo contemporáneo. Y yo respeto eso porque
Para gusto se hicieron los colores y sabrá Dios de aquí a 10, 2, 15, 20 años qué otro género surgirán, qué otro tipo de música se creará. Pero entonces la contemporánea, la que está sonando mucho ahora, pues va a tener cierta merma. Así lo veo yo en cuanto a evolución se refiere. De hecho, eso es importante que tú lo digas porque el que mantiene la música viva es el público. ¿Cierto, eh? Entonces, hay una realidad. Si los grupos abandonan a los jóvenes en términos de cómo atraerlos, la música puede, bueno, vamos a la realidad. El guaguancó no existe. El guaguancó emuló, la salsa lo sustituyó y fue un ritmo que literalmente se podrá escuchar, pero en Puerto Rico, por lo menos que yo sepa, República Dominicana, el Caribe, que es un ritmo caribeño, Correcto. no se escucha, no sé si en Cuba, vemos que Cuba por sus limitaciones, Sí. porque no están limitaciones con el internet, mengua. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que yo no puedo ver es una competencia. Yo lo que creo es que el gusto del público cambie. Lo que pasa es que por lo que se llaman, y si me permiten el uso de la palabra, lo que llaman los gaps, el age bracket es cuando cambian los intereses Sí, de los públicos, casi siempre son por épocas nuevas, jóvenes. Por darte un ejemplo hipotético, que no pensé vivirlo, pero sí lo viví. Yo soy una persona de 42 años de trayectoria en lo que hago, gracias a la bendición de Dios, y sin embargo, los fanáticos, porque lo viví, en Venezuela que yo tengo, corren desde 18 años a 25 años. wow, Y cuando yo me enfrenté a ese like o a ese gusto que tiene esa gente por mi música, sorprende. me sorprendía que mucha gente de mi edad pues me seguían, pero los que realmente los jóvenes eran y tanto lo comprobé que he tenido la bendición de presentarme en ciertos escenarios, dejo de cantar y ellos son los que cantan los temas por mí. Ellos lo saben de la A a la Z. Por eso, pero entonces en esos países, lo que pasa es que la salsa en esos países, eh, la salsa tiene la peculiaridad de que va acompañado de unas cualidades culturales, Cierto es, que es una realidad. cierto. Entonces, en estos países que son bien aferrados a su cultura, la salsa entonces toma una preeminencia que va relacionado con su vida diaria. Correcto. Número dos, la salsa es bailable. Tú puedes compartir con una dama bailando. Y por eso lo que es Colombia, lo que es Venezuela, lo que es Panamá, El Salvador, Costa Rica, son lugares que ese compartir de la salsa se disfruta. Porque la gente, lo mismo que el merengue, República Dominicana y la bachata, en los diferentes lugares se reúne para compartir en familia y la música es parte del compartir. Entonces, el baile, y por ejemplo, la salsa es elegante bailarla con una dama, aunque no sea tu pareja. Pero lo que es el reggaetón y todo este tipo de ritmo, no, porque los movimientos, podemos decirlo, ¿verdad? Son un poco más atrevidos y el contacto físico no es lo mismo que bailar salsa. Y eso lo hemos perdido en Puerto Rico. Eso lo hemos perdido. Sin embargo, desde que Benito tiró la canción de Debía tirar más fotos, y yo no fui al concierto, pero pude ver algunos videos, y cuando él cantó la salsa, lo que es Nueva York, la gente se estaba parando a bailar. Yo te diría más, hay muchas cosas. Yo como persona, a mí me gusta escudriñar, a mí me gusta estudiar el porqué de los éxitos de ciertas personas, ciertos géneros que sea. Y no es tan complicado, uno tiene que aceptar que en este mundo que vivimos hay tiempo para todo y hay épocas entendibles, son más simples de lo que tú te imaginas. Benito es lo que más expresa nuestra cultura en estos En momentos. estos momentos. En Te quedó estos clara momentos. eso. Pero Cierto. fíjate, en el pasado podemos nombrar a otros artistas y sé que poniendo por delante cuando me vaya a morar con el Señor, que van a ir otros Otro, artistas, totalmente de van a ir acuerdo. otros. Y puede ser que en aquel momento se acuerden de lo que yo hacía o lo De que hacían acuerdo. otros. Y eso es lo que uno trata de hacer las cosas hoy en día con el mayor de los respetos, como lo hace Benito, tú sabes, porque Dios lo puso ahí con un propósito. Eso es así. Entonces, yo opino
que el éxito de él es un éxito de todos de nosotros. todos. Excelente. Porque, y me gusta que hables así de él, porque regularmente cuando uno trata, de hecho, y vamos a reconocerlo, yo escuché a Gilbertito hablando de Benito y lo hace de la misma manera. Olga Tañón lo hace de la misma manera. Porque hay que reconocer, independientemente que él tenga ciertas canciones, hizo una pausa en su carrera que no tenía que hacerlo y pone su cultura primero y la lleva al mundo. O sea, ha expuesto a Puerto Rico en un plano internacional, recordándole a la gente, aquí nació la salsa. La salsa nace de los puertorriqueños, aunque los cubanos nos acusan, que invitado para allá, pero aquí nace. Entonces, es un fenómeno que ha trascendido y ha colocado a Puerto Rico y la música en la palestra pública, lo que ha abierto la puerta no solamente a la salsa, a la bomba, que también es un ritmo autóctono nuestro, que cayó en una pausa. Ahora, de hecho, aunque la tribu de Abraham y otros grupos, pues, la mantuvieron viva, pero no a un nivel internacional. Ahora tú puedes ver a un chino, a un francés, a un alemán cantando. ¿Tú recuerdas los tiempos tuyos del Drenes y de la salsa, ¿verdad? Por ser específico, que en China se formó aquel grupo de salsa? Está tocando un tópico bien interesante, la orquesta La Luz. Pero no vayan lejos. En estos momentos, actualmente, hay un grupo en Japón, no, espero no equivocarme, y está pegado en las redes, y se llaman, son japoneses, o sea, orientales, se llaman Los Borrachos de la Salsa. Escúchate esto, y están tocando, o sea, el repertorio de ellos está compuesto por éxitos de aquí, de bandas de renombre de Puerto De Rico. Puerto Rico. Y eso es algo que es de beneficio para nuestro género. Pues claro. Pero no tan solo eso, si miramos el macro grande, es de beneficio para los puertorriqueños, para nuestra En cultura general. per se. En Porque general. yo no he tenido la bendición todavía de ir a Japón, me gustaría ir a Japón a tocar, porque sé que mi música se escucha allá, me lo han dicho, y me escriben éxito, si se puede llamar así, que yo he tenido pegado en el mundo entero, se escuchan en Japón. ¿Qué pasa? Como es otra parte del hemisferio, pues se le hace más difícil porque monetariamente a veces no se pueden costear ciertos gastos. Pero ese grupo que existente cada rato sale, los borrachos, yo lo escucho, lo que están tocando. Y aplaudo mucho eso porque me hace sentir muy orgulloso de que nuestra música haya trascendido a Eso es ese así. nivel. Y de hecho, de la música va la cultura. Correcto. El rápido salsa, Puerto Rico. Entonces, nosotros somos un punto, literal, en el mapa. Y ese punto insignificante, técnicamente hablando, ¿verdad? A la vista, es grande por el talento que como puertorriqueños tenemos, que los exportamos fuera de los 111 por 45. Ahora vamos con Primi. Primi, tú naciste en Arecibo. Eso es correcto. Nací en Arecibo y me fui desde muy joven. Mi papá era veterano, o sea, fue veterano de la guerra de Corea y se tuvo que ir para la guerra en Corea. Y entonces, de ese entonces, cuando regresó, nos mudamos para un pueblito al norte de Chicago, de nombre Waukegan, Illinois, y allí fue que me crié. Regresé a Puerto Rico en 1972, como a los 16 para 17 años. 17 años. Según la nota que tengo, 17 años. Sí, Y cuando yo revisaba la nota, yo decía, Chicago, ¿cómo? O sea, pero entonces lo raro es que tú regresas a Puerto Rico en los 70, correcto. la salsa está en su apogeo, pero ¿qué influencia musical tú tuviste en Chicago? Ok. Ya a los 8 o 9 años, ya yo tenía un trío. A mí me gustaba la bohemia, la música de bolero. Al día de hoy todavía me gusta, me encanta. Sí, pero usaba la bohemia para visitar las nenas. Pero te voy, No pero no te voy a decir por qué. exacto, Te voy a decir por qué. Mi papá, en paz Ah. descanse, era cuatrista, cuatrista. era guitarrista y cantaba. Entonces, yo tuve, porque para mí fue un orgullo, yo era bien orgulloso con mi papá. Él murió joven, murió a los 48 años. Sí, trabajó toda una vida para darle a su familia todo lo que necesitaran. Sin embargo, cuando nos mudamos a Puerto Rico en el 72, solamente vivió 5 años. Pero en ese curso, en esa evolución, me hizo atleta, y ahí vengo yo también, me hizo atleta,
y me hizo músico. Yo siempre le prometí a él, una de las dos cosas yo voy a ser profesional, en una de las dos cosas, le decía. Y él siempre, y él era, no porque fuera mi papá, naturalmente, pero era bien talentoso. Él, y muy responsable. Y todas esas cosas las aprendí con él. Cuando llegó a Puerto Rico, ya yo era guitarrista. O sea, yo tenía, Dominaban la sí, guitarra. dominaba todo eso. Entonces vengo a Puerto Rico porque no tenía otra opción, porque la familia se muda todo el mundo. Entonces yo era el mayor de 4 hermanos. Eh, Vengo a Puerto Rico y cuando vengo a Puerto Rico, pues mi mamá me dice, como estoy empezando una velada nueva, en una cultura nueva, aunque yo soy boricua y orgulloso, tú sabes, pero ¿y ahora qué hago aquí? Pues me desarrollé en el deporte, y pero a la misma vez mi mamá me decía, ¿por qué tú no te pones a cantar? Porque tú tienes esa habilidad y, ¿sabes? Y uno, no, como que no, ¿qué madre no defiende a un hijo? Sí, sí, sí. Y yo decía, Me dice eso porque es mi mamá. claro, va a decir que yo canto lindo, que canté feo, tú sabes. Y yo decía, contra, y me dio con intentarlo, y así empecé con un grupo en Camuy de nombre Integración. Integración. O sea, eran dos trompetas, y de ahí empecé a evolucionar. Y por ahí te puedo decir 20 cosas, no sé si el programa dure tanto lo suficiente. Sí, si esto es YouTube, no te preocupes. Ok. Pero entonces ahí tú empiezas de integración. El director se llamaba, o se llama, hasta donde tengo entendido, espero en Dios que todavía es Frank Santiago. Fran Santiago. Ajá. Y de integración brincaste a café. De integración, brinqué, formé café. ¿Por qué? Porque ese grupo era de mi primo hermano. Ese grupo lo formamos él y yo. Ok. Él y yo. Entonces, no sé si te voy a Pero mencionar. porque estuve buscando la música de café. No existe, No porque existe, ¿verdad? era un grupo Local. local. Porque yo vi como una portada de un LP que decía Orquesta Café. No, porque mira lo que pasó. Ese tema, ese grupo fue creado por mi primo hermano Carlos Rodríguez y yo. Él es Rodríguez Cruz, yo soy Cruz Malavé. Entonces, formamos ese grupo que era una trompeta y un trombón. Pero cuando yo me voy de café con concepto latino, lo dejé a él encargado del grupo. Cuando él se quitó del grupo, él le entregó la agenda del grupo al papá de Luisito Carrión en Arecibo, de nombre Ángel Luis Carrión, que en paz descanse. Entonces, Carrión siempre honró el nombre, se escribía Eso es K-A-W-F-E. correcto. Entonces, él siempre honró y me dijo, ¿qué hacemos con el nombre? Me quedo con él, me lo da por ahí. Cógelo para ti, eso, córrelo con respeto, pero hazlo. Y así fue hasta el día de hoy, que lo tiene otra amistad que tengo, corriéndolo con un respeto increíble, se sigue llamando la Orquesta Café. Wow. Pero entonces, pues lo que encontré no era de café, pero surge la pregunta, ¿qué género tocaba café? Salsa, pero era un grupo bien bailable en el sentido que hacíamos actividad privada, un repertorio vasto y completo. Hacíamos debutantes, quinceañeros, Ok. boda, bautismo, que no hacíamos más los bailes públicos de salsa. Así. Entonces era salsa. No guaguancó, era salsa. Salsa, sí, lo que pasa es que guaguancó era el término que se usaba cuando yo me criaba, entonces surge la Fania. Eso Cuando surge la Fania, es que entonces el género, Johnny Pacheco y la gente que crearon la Fania, pues que cambiaron el nombre al género como tal, como salsa. salsa. Como decir hoy en día, y lo digo con respeto, me puedo equivocar y que me disculpen mis colegas, pero el rap se convirtió en reggaetón. Eso es correcto. El reggaetón, sí, Bueno, el rap se convirtió en underground. underground. Y Después, del underground vino la mezcla esa del dancehall panameño, del dancehall jamaiquino, correcto. y se convirtió en lo que estos tienen llamado reggaetón, Y esas son las que luego distintas, entonces de igual lo cambia a música urbana. surgen las distintas ramificaciones Ok. de una música. No, pero fíjate, yo te lo comento porque antes de la Fania fue Cortijo y su combo. Correcto, chacho. Entonces, después de Cortijo, o sea que se rompe Cortijo, Itier forma el gran combo que descansa en paz, Rafael Itier, la institución de la salsa. Pero antes de Itier ser la institución de la salsa, las primeras producciones de Itier no eran salsa, era guaguancó. Porque así, ese eran los términos Porque que usaban. porque ese era el género que se usaba y el nombre que tenía, pero la salsa, Willy Colón con Héctor Lavoe en Nueva York, empiezan a integrarle unos instrumentos que hacen un ritmo diferente. Lo que pasa es, mira, dentro de ese género o lo que se conocía antes como banco, había muchos temas
creado en aquel entonces inédito, que enfatizaban la palabra guaguancó. ¿Ok? Guaguancó para el bailador. La esencia del guaguancó. Y cuando tú vienes a ver eso, pues la gente, unos caen en cuenta, otros no, que guaguancó era como especie de lo que estamos tocando hoy en día en salsa. Lo único que no mencionamos, Pero el término de salsa como tal, es muy poco los temas hoy en día que dicen salsa. o sea, pero fíjate, yo no lo veo a nivel del nombre, Primi, yo lo veo a nivel de la música, Tú hablas de las combinaciones. de la combinación musical. Sí, A eso me refiero. sí. Porque, por ejemplo, cuando yo miro al Gran Combo en sus primeras producciones, hay un sonido particular como la trompeta que resalta. Y hay ciertos instrumentos que se le da un énfasis. Cuando vamos a la salsa, vemos como, por ejemplo, la conga se resalta mucho y hay una trompeta como que bien afinada que resalta mucho que el Cortijo la capitalizó, luego Mael en sus primeras producciones igual. Pero entonces cuando vemos Héctor Lavoe, por ejemplo, el trombón tiene una participación mayor, el timbal tiene una participación, o sea, es un ritmo que resalta. No sé si me explico, tú eres el experto. Y te voy a decir por qué pasa eso. En aquella época se enfatizaba mucho en los estilos particulares, me explico. Cuando existía la época del guaguancó, en aquella época era muy raro que tuviera grupos grandes, tuviera grupos limitados con dos trompetas, tres trombones, a veces no tenían timbal y eran conjuntos es que es bongo y conga, ya se convierte en conjunto, no orquesta. O sea, no tienen el timbal, por lo menos son los términos que se utilizaron y se respetaban en ese entonces. Cuando va evolucionando el género, pues se agrandan. Y se van añadiendo otros instrumentos. Por darte un ejemplo real, cuando empezamos a escuchar frecuentemente el barítono, fue con Willy Rosario. Pero él venía escuchando eso de música que él escuchó cuando se crió en Nueva York. Con jazz. Con jazz. Con jazz. Entonces él hizo su estilo en particular y incorporó ese instrumento que no estaba tan escuchado en música latina en lo que entonces se convirtió Willy Rosario, ya que llegaste a Willy Rosario, que fue el grupo donde se da a conocer Primi Cruz. Willy Rosario. Father and Son Autoditelling, compañía netamente puertorriqueña, enfocada y dirigida en el cuidado para tu auto. Empleados comprometidos, entregados para darte la mejor calidad posible. Tratamos tu vehículo como si fuera nuestro. Estamos ubicados en Marina Bahía, Levittown, Guabajo. Te esperamos. Puedes comunicarte al número de teléfono 787-322-5604. Y Rosario, Mr. Afinque, correcto, es porque él logra no solamente entregar el jazz, sino también el blues. Correcto. Instrumentos del blues y ese enfoque del blues en ciertos instrumentos, él lo trae. Y cuando uno escucha esas primeras composiciones musicales de Luis Rosario, eso es otra cosa. Y para los que no se dieron cuenta, Willy tenía una costumbre de grabar un tema instrumental en todas las producciones de él. Era a base de la influencia que tenía de música jazz. ¿Por qué? ¿Y cómo se llamaban esos temas? El nombre que se usaba era no salsa ni mambo jazz. Mambo jazz. O sea, sí, entonces el padre del mambo jazz fue Willy Rosario. No fue el padre, pero él tenía esa vena, ese gusto. Y en las producciones, en los long play, que era lo que correcto, siempre búscate que hay un mambo jazz que es cantado sin coro. O instrumental, que los músicos oían eso y decían, vamos a ir esto, era espectacular. Y yo me crié escuchando todo eso y estudiando el porqué de las cosas, ¿no? Brutal, brutal. Ok, la gran pregunta, ¿cómo tú llegas a manos de Willy Rosario? Y para los que nos están mirando, Willy Rosario tuvo en su orquesta Gilbertito Santa Rosa, que Gilbertito Santa Rosa habría sido el apadrinado de don Rafael Thier, pero por alguna razón Gilbertito Santa Rosa, y aquí vamos a dividir la salsa. O sea que la salsa hay que dividirla. Salsa gruesa y salsa romántica. Correcto. El Gran Combo siempre fue salsa gruesa.
Ellos tuvieron una u otra canción romántica, pero el foque de ellos era la salsa gruesa. ¿Cierto es? La salsa romántica, que uno precursores, podemos decir que fue Gilbertito, no sé quién más puede venirme a la mente, Tony Vega, Tony Vega, Alex de Castro, que sale de Gilbertito, Gato, Eddie Santiago. Eddie Santiago. Creo que Eddie Santiago sale junto con Gilbertito con el tema de Lluvia, Ujú. que eso fue un éxito que tuvo en la radio como por 3, 4 Correcto. años pegado. Ujú. Luego Amiga también de Eddie Santiago, yo creo que de esa producción que los pegó todo. Eddie, ¿qué éxito no tiene Eddie? Y es increíble, pero que, de hecho, cuando yo me crié, primito, voy a hablar claro, yo no era fanático de la salsa. Para nosotros la salsa, eso era cosa antigua y de viejo. Yo me crié con el rap y con Big. Luego de crecer, me doy cuenta que esa guerra que hubo por los salseros y los rockeros, que tú recuerdas esa guerra, Sí, claro, me acuerdo. que Héctor Lavoe decía, esto canta con falda, y yo canto con pantalones. Él se está refiriendo a los rockeros. Así. Pero fíjate, mira qué ironía. Mencionaste algo de cuando tú eras joven. Cuando yo era joven, yo cantaba música americana. Música americana. ¿Por qué? Porque yo cantaba estándares con un grupo que se llama Crimson Bridge cuando estaba en la high. En los conciertos de aficionados, lo que sea, había un grupo que tenía una esquina así como el grupo Chicago, Sí, que tenía Brasil. Yo hacía todo eso. Entonces yo me crié desarrollando un estilo particular, pero dentro de ese conocimiento. ok. Ok, entonces corrígeme. La gran pregunta, ¿cómo llega a Willy Rosario tu nombre? Eh, Ahora digo, voy a usar un término que usan en Puerto Rico, te lo vendo al costo. Esto fue lo que me llegó a mí. Primero que nada, yo estuve de café, me fui con Concepto Latino, un grupo local de Arecibo, que era uno de los grupos que más trabajaba en Arecibo Ok, y sí tocaban salsa más agresiva. De ahí salió Pedro Rul, Luisito Carrión, wow. Papo Sánchez, Plaque. Josué Rosado, y te puedo seguir nombrando, un servidor. Ese grupo era como Pero era un grupo entonces, fuerte, pero entonces de Arecibo salieron muchos salseros. salieron muchos salseros. Lo que pasa es que ese grupo Concepto era el grupo de Arecibo que alternaba con todos los grupos ya establecidos de San Juan, Valentín, del área, el Gran Combo, Cortijo. Ese grupo siempre alternaba. Entonces, la gente de San Juan, por lo menos lo veo yo sí, veían y escauteaban. Y entonces empezaron a llamar músicos de Arecibo. Y no tan solo los cantantes, hay muchos músicos de Arecibo que tocan San Juan. en San Juan de años Wow. con grupos grandes de renombre. Y es increíble que Arecibo no resalte eso. Bueno, eso El pueblo de Arecibo, entonces, yo creo que después de San Juan y el área metro, porque de hecho, de Ponce sabemos de Héctor Lavoe, no sé qué otro artista, Cheo Feliciano, Cheo Feliciano. de Peñuela, Pichi Pérez, Sí, pero son del sur. Cheo Feliciano era más balada y trío. Pues no crean, Cheo Feliciano cantó, cuando empezó a cantar Guaguancó, era con Yo Cuba. Uy, Él fue el cantante de Yo Cuba. Si tú escuchas esos temas, que yo me crié escuchando todo eso, pues ahí tú te das cuenta de dónde viene la vena de Cheo. Y yo siempre fui fanático de él. Lo que pasa es que Cheo era de los artistas que tenían la capacidad vocal para cantar guaguancó o salsa como te da y ser bolerista. dice el bolerista, Otro que era así, Santito Colón. Santito Colo, eso es correcto. Que te podía navegar en todos esos ritmos y parecía un pez nadando en el agua. Santito Colón tenía disco, producciones de bolero solamente, pero fue cantante de la orquesta de Tito Puente. Y sin embargo, yo lo reconozco a él por los boleros, Correcto. no por la parte de la salsa. Y buscando lo que fue cantante por mucho tiempo de Tito Puente. De Tito Puente. Pero entonces, Arecibo, según lo que se cuenta, como Willy Rosario se entera de él. Pues ahora te voy a decir para llegar a Willy Rosario. Yo primero canté con Concepto, y después de Concepto me llamó Rafael Itiel, en paz descanse, para que yo formara parte de la grabación de Mario Ortiz, la orquesta grande de Mario Ortiz. Mario Ortiz venía de tocar en el Hotel Caribe Hilton, un steady. Steady es un término que se usa para las bandas de planta. Mario Ortiz acompañaba a un montón de artistas americanos que venían a Puerto Rico, al Club Caribe, a presentarse por distintas épocas. Pero Mario Ortiz decidió quitarse de ahí y montar nuevamente su banda. Lo que llaman una banda grande, eran 4 trompetas y 3 saxofones.
y entonces el líder trompetista. Pero Rafael Itiel y él, una amistad bien bonita que tenían y pertenecían a la misma compañía de izquierda. Y entonces Rafael Itiel me llamó a mí, me dijo, necesito verte para proponerte algo. Lo que me dijo, propuso fue, yo quiero que tú grabes con Mario Ortiz. Oye, pero entonces, eso que tú traes ahora, y por nada que te interrumpa, Primi, porque es lógico, en el género, posiblemente en el campo de ustedes, se sabe toda esta historia de Rafael Itier, pero fuera de género de la salsa, ¿no? Todo el mundo ve a Rafael Itier, No, Rafael el Itiel, combo, pero Rafael Itier tenía una visión descomunal Rafael y Itiel, recomendaba, no se enfocaba en él nada más. no, mira, Rafael Itiel tenía una habilidad, ojo, artístico. Y no porque sea conmigo. Él me llamó para hacerme esa proyección, yo le dije que no, pero yo no le veía a decir que no. Yo digo, yo claro que me, Pero porque yo quería, yo ¿quién le digo, va a decir que pues no, pero mira lo que está pasando. Previo a eso, yo vine a una audición con Willy Rosario. ok, Estoy haciendo cosas que no conoce mucha gente, pero es así. Willy me llamó a mí para una audición que hizo. Cuando se fue, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue Tony Vega con usted, pero sí sé que Willy me llamó a mí para una audición, yo fui a la audición. Habían 4 cantantes probándolo. No me quedé en el grupo. No, él optó por, según me lo dijo él, que el grupo decidió cuál es el cantante y se iba a quedar con el grupo te dejó fuera. eso lo dijo él, no lo dije yo. Pero ¿quién era esa persona que se quedó en el grupo? Papo Rosario, que en paz descanse. Ya, rayos. Entonces, después de un término de tiempo, pues entonces yo entré con Mario Ortiz, que ahí fue cuando perdóname, Javeritiel, él usó este término y no quiero pegarle modesto, pero esto son las palabras que me dijo, Primi, es tiempo que el mundo de la música te conozca ya. Eso fue lo que él me dijo. Wow. Entonces yo dije, la bendición, o sea, gloria es de Dios, pues yo le metí mano. Después que estoy con Mario Ortiz, de 4 o 5 años, que hice como 4 o 5 producciones, me vuelve a llamar Willy Rosario. Willy Rosario. Entonces Willy me llama y me dice, yo fui uno de los primeros gerentes de Foot Locker en Puerto Rico. Yo era gerente de la tienda de Plaza Carolina y trabajando en horas laborales me llaman, Primi, tengo trabajo para ti. Y yo, ¿de veras? ¿De qué estamos hablando? No, necesito que entres al grupo. Pero como yo no tenía tiempo para ensayar, y Sally me dice, yo le dije, siendo yo como soy yo, como me enseñaron mis padres, a mí siempre me interesó cantar con Willy Rosario porque yo idolatraba a esa banda. Cuando yo me criaba, era mi grupo favorito. Y si algún día se me daba, pero ya no tuve una oportunidad, no se me dio. Entonces me vuelvo a llamar y yo digo, maestro, yo no tengo tiempo para yo ensayar. Yo estoy trabajando aquí, me acuerdo que trabajaba sobre 60 horas laborables en la semana. Y yo le dije, si usted quiere, me acepta que yo entre así de una, porque estoy preparado. ¿Por qué me conceptuaba preparado? Porque cuando él me trajo la primera audición, me dio 3 temas que me aprendiera. Me acuerdo como hoy que él me dijo, ¿te aprendiste los temas cuando fui al ensayo? Y yo saqué una lista como de 20. Y le dije, coge de esos que están ahí, tócate el que tú quieras. Porque uno de los objetos que él me puso fue, si te quedas en el grupo, este weekend tiene que cantar por lo menos 2 temas. Ahora, el weekend que viene te cantar mucho más. Pues yo me quedé callado. Sí, te preparaste para Pero como me gustaba mucho el grupo, estaba preparado para eso. sí, Pero no me quedé. Acuérdate que las cosas se dan en el tiempo de Dios. ¿Ok? Y yo lo acepté. Pero cuando me vuelve a llamar, yo le dije, se lo dije con toda la sinceridad posible, no tengo tiempo para ensayar. Estoy trabajando aquí, no me puedo depender de esto. Pero sí, si tú quieres, yo entro. Y entonces él me dijo, pero ¿cuándo puedes? Pues empezamos este weekend. Yo dije, no podemos entonces. Yo le dije, ¿por qué? Porque yo le doy un respeto al trabajo que yo estoy haciendo actualmente y tengo que hablar con mi líder para decirle cuándo voy a terminar. Me acuerdo que él me llamó como para octubre, algo así. Y yo le dije, si tú me permites entrar en enero del año que viene, yo entro, porque yo no voy a dejar a mi actual sí, grupo. eso es importante que tú lo traigas, porque lo que nos están viendo piensan, como hoy, que hay muchos chamacos que piensan que porque empiezan en la música ya el dinero empieza a llegar. Y la mayoría de la generación ustedes que construyeron la música, muchas veces estaban en orquesta y tenían trabajo regular. Que así es. El dinero no daba. No.
O El sea, que vivir de la música no era tan fácil como la gente piensa, que al día de hoy los chamaquitos piensan que es así. se da en algunos géneros hoy en día, y no tenemos que entrar en eso porque ellos saben quiénes son, pero en la salsa, para efectos míos, siempre fue un negocio bien sacrificado, pero como Dios me dio esa bendición, a mí me gusta ir. Y yo siempre he Era creído tu que pasión. sí, Tú no lo hacías por el dinero, no, no cantaba hasta gratis. claro, se ha sido Porque muchas esa era tu veces, música. pues yo tenía mi trabajo, pero en 1985 decidí que era lo que quería hacer como Dedicarte vocación. profesionalmente. A Seguir eso, el consejo de tu mamá. claro, entonces lo que hice fue sacrificado, porque el que diga que es fácil, esto no es fácil. Nosotros nos ven en una tarima cantando y esa es la parte fácil. No saben lo que tuve que hacer Que para está detrás. treparme allá arriba, lo que está detrás. Y el engranaje, el No organigrama. solamente eso, Ricky, que en aquel momento la música era sacrificada y no todo el mundo, como tenía, como dije un tiempo, tuvo la exposición Correcto, y posiblemente muchos empezaron, tuvieron que optar por dejar la música y dedicarse a trabajar para sustentar su familia. Porque la correcto, música quizás no les generaba o lo dejaron como un hobby, una pasión para los fines de semana, pero no para llevar la bichuela a la casa o como un tiempo parcial. Porque grabar tampoco en aquel tiempo era como ahora. así es mejor. Hoy en día tú coges una laptop, tú te vas a un programa para grabar y tú mismo te grabas Todo y digitalizado. todo es digitalizado. Antes no. Antes no era así. Antes tú tenías que ser parte de un grupo, un director musical, que preparara la orquesta, que hiciera todo, y entonces tú, que te asignaran una canción, Así o es. tú escribirla. O sea, no es tan fácil como ahora. Por eso te digo, entonces cuando yo voy a entrar con Cafarito y él me hace esta propuesta, yo le digo, pues si yo entro, ¿qué pasa? Antes de entrar con Mario Ortiz, pues fue la audición con Willy. Pero después que estoy con Mario Ortiz, entonces Willy quería que yo entrara. Yo le dije, yo no puedo hasta. Entonces él no quiso. Él dijo, no, pues no puede ser así. Yo, pues, sí, le agradezco el ofrecimiento, lo que sea, pero yo pensando en lo que me habían enseñado mis padres, pues está bien, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Me llamó. No sé si él se acordará de estas cosas, pero es la verdad, hermano de Dios. Este, y me llamó un tiempo después, me dijo, pues mira, vamos a hacerlo como tú dices. O sea, fueron 3 intentos para entrar con Willy Rosario. No, pues en ese interín, cuando me llamó la segunda vez, no pasaron como 2 o 3 semanas cuando me volvió a llamar. Pues está bien, vamos a hacerlo como tú digas. Pues entonces, Ok, te sigo. En la entonces llamada te dijo que no, eh, y luego 2 semanas luego me después, llamó de, pues estamos a hacerlo de esa manera, porque la realidad es que yo no iba a dejar a mi director actual, o sea, si un eso sería cantante. irresponsable. O sea, yo terminé diciembre 31, me acuerdo como hoy. Y en enero empecé con Willy, tuviera o no un baile, no tuviera 20. Pero así fue que lo hice y me sentía bien conmigo mismo. Excelente. Entré a trabajar con Willy Rosario y tuve la bendición de primero que nada, tuve que hacerme partícipe de un repertorio que él ya tenía de éxito, aprenderme todo eso, seguir trabajando con él, y luego él empezó a crear lo que se llama la cartera de temas para mí, yo grabando, que gracias a la bendición de Dios hicieron éxito. Entonces, cuando tú empiezas con Willy Rosario, tu participación era parte del grupo, pero no tenías canciones asignadas, No, pues yo tenía que heredar un repertorio. que era lo que ya el grupo conocía. Los grupos ya estaba tocando. La verdad es que se van cantantes y entran. Los que entran tienen que hacer los temas Eso es correcto. de aquel que hizo. Y Pero luego es que entonces te empiecen a asignar temas. correcto, entonces empezamos a grabar y yo seguía grabando y tuve la suerte, la dicha de que la mayoría de los temas que yo grabé tenían la acogida grande del público salsero, tú sabes, y gracias le doy a Dios por eso, porque gracias a eso, y ese sacrificio, que dicho sea de paso, que en esa época que yo entré con Willy ya era más internacional porque ya estaba viajando para Sudamérica. Y ya yo estaba pensando en mi negocio, estaba pensando que yo quería abarcar y cantarle a las masas. Sudamérica. O sea, en Sudamérica a mí siempre me ha gustado. Entonces, Mario Ortiz sí tocaba, pero tocaba más bien doméstico y en Nueva York y en Estados Unidos. Okay. Pero yo estaba pensando más bien en esa época Por alguna razón, Sudamérica la salsa llegó y no se ha ido. así mismo, no tan, En los Estados Unidos era por los puertorriqueños, ¿verdad? Yo creo que posiblemente de ahí, cuando estos latinos llegan a sus países, llevan la música de la salsa, que Colombia hoy en día, yo me cuando tremera, siempre que iba a Colombia, eso era solado.
Así es, y tocando, y entonces aquí no se escuchaba Carlos Tremera para nada. así mismo. Aquí no tocaba ni un quinceañero, pero en lo que era Sudamérica y Colombia, ese tipo no podía pisar tierra cuando yo tenía toda la actividad pendiente. No, y me atrevo a decirte esto, y por respeto al difunto, que en paz descanse. Cano fue uno de los primerísimos cantantes de Boy Valentín, y yo lo seguía para esa época. Sí, O sea, yo conocía todo lo que él pegó, y ¿sabes? Porque de eso se trata nuestras carreras. sí, Yo siempre he dicho, a mí me preguntan a veces en entrevistas, ¿qué tú le aconsejas a la juventud nueva que han incursionado en la salsa? Yo lo único que le puedo aconsejar, tú sabes, este, que escuchen aprendan. que escuchen lo que estaban Escuchen lo que antes. tuvieron antes para que aprendan. Correcto. Sencillo, esa es la clave del éxito. Ese es, Entonces viene la gran pregunta. El éxito por el cual principalmente todo el mundo te conoce es un amor clasificado. se llama anuncio clasificado. Anuncio clasificado. Sí, Ese fue, mira, ese éxito salió en los 90, me corrijo. correcto, en los 90. Yo recuerdo que tenía 15 años cuando Wow. cuando esa canción salió. Y yo no era fanático de la salsa y a mí esa canción me fascinaba. Me fascinaba porque, no sé, ahora vamos a explicar muchas cosas. Cuando ese éxito sale, el SIDA estaba destruyendo. Me acuerdo que Magic Johnson Sí, se había ido. sí, Y hay una parte de eso que dice, quiero eh, un amor romántico, un amor sin problemas ni de- virus, sin problema de virus. de virus, un amor antihigiénico. Sí. Entonces yo lo relacionaba a lo que estaba pasando. Pues te voy a hacer un poquito Pero más antes a de fondo. eso, la canción la cantó Lisette en balada. Le escribió Lisette, No, le escribió Maribana, Maribana. creo que es portugués. Ella le hizo llegar a Willy Rosario un cassette que tenía un sinnúmero de temas interesantísimos, pero tomando en cuenta esa época, del problema social que se había ocurrido en ese entonces, pues Willy me comentó, "A mí me gusta este tema, ¿qué tú opinas?" Y yo dije, "Ah, está fenomenal." Pero hay dos factores que conllevan a un éxito, y es la combinación de la temática con el arreglista correcto. Eso es correcto. Y en ese entonces, pues, Willy decidió que lo arreglara Tommy Villarini, que en paz descanse. Yo lo conocí también, y Tommy había tocado conmigo, trompetista, con la orquesta de Mario Ortiz. Pero es un tremendo arreglista y productor. Y entonces tuvimos la suerte de que la combinación funcionó en esa época en particular Porque se de ese conectó problema social. con lo que estaba pasando Correcto. con la crisis en Y ese entonces la gente se identificó con el tema, porque no es un tema salsa de verdad de lo que tú conoces, es un tema con una temática que llega a la sociedad. Pero a la misma es un tema romántico. Es correcto, Es un tema social romántico. correcto. Que eso es bien raro de ver. Sí, Porque dentro de la temática, tú primeramente sales con la parte romántica, pero que Lisette, de hecho, Lisette no llegó hasta allá. Lisette mantuvo la parte, pero cuando tú vas a esa otra parte, así que es un arreglo musical, correcto. porque se le hicieron algunos cambios, Sí, tú incluiste esa parte. sí, sí. Y de hecho, la canción está espectacular. Gracias, gracias. Tuve la suerte de que en ese, como que había hambre, digo yo, es mi opinión particular y respeto la de cualquier otra persona. Había como sed o hambre de la que la gente concientizara, y de esa manera tuvimos la suerte nosotros de que llegamos a un público que prestó atención al tema. Sí, de hecho, es que fíjate, Primi, cuando salió el SIDA, o se diagnostica el SIDA, pues realmente como debe decirse, hubo tanto desconocimiento y hubo tanto miedo que de hecho los jóvenes del día no recordarán, pero fue algo horrible porque de hecho las personas pensaban que el SIDA se contagiaba hasta por tu estornudar. Y ahí fue que salió la película de Denzel Washington con Tom Hanks, ahí no recuerdo el nombre, que trataba de esta persona que era homosexual, que había sido contaminado por el SIDA. Luego salieron muchas canciones del SIDA, un montón de cosas. Y fue un tema que preocupó mucho a las personas. Correcto, correcto. Y entonces las personas tenían miedo, no sabían cómo trabajarlo, y la gente empezó, de hecho, hasta comportarse mejor. Deja de estar, luego vino el estigma de que era solamente para homosexuales. Entonces luego resulta, cuando sale Magic Johnson era homosexual.
porque era mujeriego. Entonces, pues resulta que no era solamente de hombre. Entonces la gente se asustó más y había poca información. Yo recuerdo que en el rap, pues Bruce MC sacó el SIDA, luego Vico C, cuando lanza la recta final, él lo nombra, el síndrome de inmunodeficiencia. Entonces todo el mundo estaba alerta a ese tema, pero en términos de salsa no había nada que tocar ese tema. Hubo uno después de el tema que pegó Willy Colón. Ah, tienes toda la razón. El tema de Willy Colón. Que ahora en la sala del hospital. Una extraña enfermedad murió Simón. Eso es correcto. Era el verano del 73. Ahí está. Ahí Al está. enfermo de la cama 10, nadie lloró. Por eso te hago mención. Pero él lo trata con una temática homosexual. Claro. Tú no lo claro. tocaste así. No, yo por la parte de la mujer. Claro, traté de generalizar. De hecho, te voy a decir más. La letra de esa canción está brutal. Porque tú no lo resaltas en la parte íntima, tú lo resaltas en la parte intelectual. Quiero una chica que piensa, quiero una chica que puede. No, y empieza, quiero una chica sencilla, que me ame con ternura. O sea, ahí voy haciendo lo que se llama el story play para llevar al mensaje. Quedó brutal. Gracias. Quedó brutal, porque ¿hace cuánto tiempo ya ese canción? Eso fue los 90. Bueno, 89, creo que la grabé en el 89. Creo. 89. Y en el 90 se pegó. Porque antes la música salía y no se pegaba rápido. Había que esperar a veces hasta 1 año y 2 años a que se pegara. Sí. A que el público la recibiera. Rápido. Que en este caso, ¿verdad? Pues en este caso Willy Rosario, la dueño de la orquesta, la pusiera en rotación, me imagino, en la orquesta. Así es. Así que primero, porque es otra cosa, antes se grababa el LP, que se terminaba, se entregaba a la disquera, y eso había que esperar meses en lo que regresaba. Lo que pasa es que el negocio ha evolucionado tanto hoy en día, por eso es que muchas de las disqueras cerraron, en mi opinión. ¿Por qué? Porque cuando una disquera a lo mejor tiene el per cápita de promover temas, porque todo se hace a base de promoción, aún hoy en día. Pero si no le prestan el empeño suficiente a ciertos temas, se pierden. Es como en el deporte, hay unos atletas increíbles, pero pasan por desapercibidos. ¿Por qué? Porque tal vez a lo mejor no tienen los recursos para que se vean. Pero en la música como tal, uno tenía que combinar 2 factores. Y yo siempre lo he dicho, no hay casualidad. Uno puede tirar a que se haga un éxito, hay maneras de hacerlo. Pero uno empieza por la preproducción, cómo tú escoges el tema y a qué público tú le quieres llegar. El público. Yo en ese momento fue el momento idóneo para que ese tema saliera. Eso es importante porque a veces pasamos por alto el público. Porque al final quien va a hacer un tema suyo es el público. Tú puedes hacer un súper mega tema con un arreglo musical descomunal, pero si el público no lo recibe, se muere. Se queda ahí. O sea, alguien tiene que recibirlo y hacerlo suyo. Cuando el público lo hace suyo, entonces el público lo comparte. Por eso lo importante, y yo creo que estos grupos musicales tenían oído en tierra, Rafael y Tierra, que nunca se negó a los cambios, Primi, eso es importante. Que no te niegue, no vea los cambios como una amenaza, sino ve los cambios como parte de la ola y haz los ajustes pertinentes, toma de esa ola que tú puedes recibir para integrarlo. Pero cuando tú te cierras, no, yo voy a cantar así y esta es mi música y se acabó. Son géneros que pueden ser exitosos, pero de repente caen, porque no hay una continuidad del género, no hay una continuidad del tema y llega un momento que el tema murió con ese grupo y ahí quedó. Lo que pasa es que también, y perdona que interrumpa, el crear un éxito es algo difícil, combina muchos factores, pero si crear un éxito es difícil, más difícil es mantenerlo. Mantenerlo, ese es el problema, porque entonces viene la disciplina, viene la responsabilidad de cómo mantener ese contacto con el público y de cómo volverlo a hacer. Y hablando como intérprete, es un reto aún mayor porque si tuve la dicha de grabar ese tema y gustó tanto, pues ya la gente está preparado o quieren más.
Vamos a ver lo nuevo que grabó Nuevo. Britney. Lo nuevo de Primi, que es un reto. Claro. Mira, yo estuve buscando Primi, y esa canción en la página de Willy Rosario, en el canal de YouTube de Willy Rosario, él publicó el tema hace 5 años atrás y tiene 18 millones de views. Ese tema. No te dice todas las canciones de él, ese tema. Y yo creo que dentro del grupo de Willy Rosario, y no quiero faltar el respeto a los puristas de la salsa, porque Gilbertito cantó con Willy Rosario y tuvo éxito con Willy Rosario, Cierto es. pero yo no, por lo menos yo no recuerdo un éxito de Gilbertito cantando con Willy Rosario, que rompiera y que se mantenga vivo hoy en día. Todo el mundo conoce a Gilbertito por Perdóname, que eso es lógico, tiene un montón de canciones. A mí me fascina Gilbertito, soy su fan. Vino Tinto, Perdóname, él hizo unos arreglos musicales espectaculares. Hay como 7, 8 canciones de Gilbertito, la gente así. Sí. Pero dentro de Willy Rosario, fuera de ti, por lo menos yo no sé qué otro éxito grande de así. Botaron la pelota, porque era uno. Botaron la pelota. Lluvia, por nombrarte 2 o 3. Muchos éxitos también con Willy. Lo que pasa es que el repertorio que le hacía con Willy, pues es otro tipo de salsa más agresiva. Salsa gruesa. Cuando él se fue como solista, la salsa romántica. Es correcto. Por eso que se da a conocer más. Porque en ese momento la salsa gruesa se queda en el grupo de Popolo Hardcore, y entonces viene Jerry Rivera, viene Tony Rey Ruiz, y rompe con la salsa romántica que él había establecido, por así decirlo, Santiago. Correcto, de Santiago. De Santiago. Ahí también salió en esa época, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama nicaragüense? Dios mío. Ahorita te me acuerdo y te digo, Luis Enrique. Él también trajo una canción del SIDA, si no me equivoco, luego. Él tuvo muchos éxitos en esa época, bien bravo. Sí. O sea, bien bravo. Y muchos seguidores también. Sí. Eran lo que te comenté al principio del programa. Era salsa nueva, salsa interesante y jetante. Eso y él tenía su estilo particular. Sí, porque él integró un poco de rock. Sí. Acuérdate que él es instrumentista y toca percusión. De la misma manera que Jerry Rivera trajo salsa, pero más una especie de salsa pop. Y apeló a un público más joven, y ese público evolucionó junto con él, que al día de hoy se mantiene vivo. Claro que sí. Hizo un choliseo recientemente. Pero entonces, ¿por qué sales del grupo de Willy? Siempre tuve el interés de trabajar, como dice uno, para mí, porque yo sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo, de irme como solista. Y después de haber trabajado con Willy y meter, como dicen en la calle, en la jerga, meter manos y hacer las cosas que tenía que hacer para el bienestar del grupo, pues entendí que necesitaba unos objetos nuevos y quería irme entonces como solista. Y ahí fue que decidí entonces en el 85 dedicarme a la música. Y en el 93 fue que me fui como solista. ¿Estuviste con Willy 3 años? Tuve 4 años, casi medio. Previo a eso tuve casi 5 años con Mario Ortiz. Y en el transcurso de esas 2 bandas también hice proyectos especiales, como fui partícipe de la Puerto Rico All Star. Grabé también con la puertorriqueña como artista invitado, la de Periñón. Formé parte de la estrella de MP, que era el grupo de artistas de Musical Production, MP. Y hice conciertos grandes en Nueva York. También participé en el concierto que hacía, uno de los conciertos grandes que hacía Rafi Mercado, que en paz descanse, de RMM. O sea, entonces he tenido unas bendiciones increíles. Luego de que sale de Willy Rosario, ya te conocen, tienes un nombre, y gracias a Willy Rosario, catapultaste a fuentes internacional que te abrieron otras puertas. Correcto. Entonces, luego te vas como solista, y esto es importante que lo vamos a hablar ahora. Esto no es como ahora. Tú te vas como solista,
pero lo que tú económicamente recibiste era hasta que estuviste en el grupo. Tú sales del grupo, tú no te llevas nada. No, nada. Todo se queda con el grupo. Gracias a hoy en día. Eso vamos ahora. que- Gracias a la rebeldía, por Ajá, así decirlo, sí, sí, así es. de Charlie Aponte, Sí. cuando decide irse del Gran Combo, que de hecho eso ya estaba, las regalías ya estaban. Lo que pasa es que la controlaba el dueño de la orquesta, no se distribuía. Lo que pasa es que estos son las partes del negocio, otras bastidores que mucha gente no conoce. Eh, eh, yo estuve, no sé si la palabra, escuchándome bastante. Hoy en día le dicen, estuve pegado un tiempo en ciertos temas que yo, pero si voy a usar el ejemplo crudo, y es con respeto a la gente que siempre han estado conmigo, mucha gente en Sudamérica o en ciertas veladas que yo iba, creían que el que cantaba no se clasificaba era Willy Rosario. Eso es correcto. O sea, Willy Rosario es el director, el instrumentista, Pero no lo interpreta. no el intérprete. Willy Rosario no cantaba. Claro, entonces Charlie Apontes, ya que lo trajiste a relucir, que es muy amigo mío, dicho sea de paso, uno de los fanáticos número uno de Anuncio Clasificado es Charlie Aponte. Wow. Y cada rato él me lo dice, cada vez que nos encontramos, y le tengo un respeto tan y tan grande porque yo soy fanático de todos ellos. Y le tengo mucho respeto y de todos he aprendido algo, Brutal. porque me fijo mucho en las cosas, de cómo se comportan, cómo son, cómo interpretan. Pero es así, entonces, hoy en día, en esta época, se están dando más el caso donde enfatizan un poquito más. Yo entiendo que el error que hubo, y no sé quién, no quiero señalar nada en particular, es que cuando muchos de los temas se pegaban en la radio, en las grandes emisoras de salsa que habían, pues decían fulano y tal y su orquesta, que no sacaban tiempo a decir cantando fulano. Sí, porque era la que se promovía la agrupación. Claro, pero Vamos, que es lo mismo que pasó con el Gran Combo. O sea, todo el mundo habla de Charlie Aponte, porque Charlie Aponte pues era peculiar. claro. Es una persona jovial, yo no me interactúo con él, Y lo pero que es como él se proyecta. Pero todo el mundo sabe, Charlie Aponte el Gran Combo, pero no es que Charlie es intérprete. No tiene, él es parte de la agrupación, pero es un individuo. correcto, y no sé si no sé si coincide conmigo, pero él no tuvo culpa de que él fue el que cantó. Él fue el que No. cantó y llegó un momento en la música donde está dando a valer lo que él hizo como cantante. Eso es correcto. Entonces, Sí. cuando se da a valer, pues no es que él está diciendo algo malo, él está luchando por algo que es de él. Bueno, de hecho, cuando él se retiró del Gran Combo, que empezaron los ataques, porque rápido montó la orquesta, que había traicionado a Itiel, me acuerdo que hasta como Santa Rosa le cayó encima, y después vino la demanda. Ahí cogieron a Charlie y lo pusieron por el piso, que era un traidor, que si esto, que esa demanda no iba para ningún lugar. Cuando gana la demanda, ahí un montón se montaron, porque se dieron cuenta que era justo. Porque vamos, hoy en día los muchachos no entienden esto. Hoy en día lo que son los loyalty, el rey y el royalty y el derecho de autor, Ajá. que es la demanda, que también ese tema viene ahora, que lo trae Raymond Ayala contra Rafi Pina, es un tema que viene ahora, que está de hecho en los tribunales Correcto. federales, que este truco de la casa disquera, de los productores, de que cogen al artista, Cierto es. le hacen, lo firman, de esto, ellos se siguen enriqueciendo y el artista muriéndose en la calle, sin ni tan siquiera poder pagar la casa. Y la música tuya es la que está pegada. Así Y es. tú no recibes ni literalmente ni una perra, ni un centavo para los que nos ven fuera de Puerto Rico. Y eso es brutal, porque el que hizo grande la canción que sea, fuiste tú, fue tu voz, fue tu interpretación. Tú fuiste el que le diste el sazón o el toque para que esa canción se diera a conocer. Por ejemplo, Anuncio Clasificado. Yo te decía antes de la grabación que Willy Rosario ha llevado otras canciones que interpretan esa canción. Paga la redundancia. No queda igual. No queda igual. El mismo público no la disfruta de la manera. O sea, tú hiciste esa canción tuya. Sí, el arreglo fue de Willy Rosario. La selección de la canción quizá fue él, más la preparación. Pero la gente hoy, en el 2025, más que Willy Rosario, piensa en Primi Cruz. Yo me imagino que cuando tú vas a Sudamérica, la relacionan ya contigo, Sí, ya, no con la orquesta. es correcto. Pero entonces cuando Charlie Aponte hace esto, que enfrenta al Toro,
que era inmovible, ¿verdad? Que descansa en paz, Rafael Intier, expuso la necesidad de que independientemente de la orquesta sea tuya, al artista usted tiene que darle una secuencia de la canción. Cuando él se vaya, hay una regalía, hay 1% de la regalía que le toca. Y gracias a Charlie Aponte, muchos abusados salieron corriendo, actualizaron la librería y hoy en día por lo menos está recibiendo un chequecito. Algo estás recibiendo. Y fíjate, yo aplaudo mucho eso. Y, es algo que le corresponde. Es que los éxitos, mira, yo defiendo esto y lo defiendo siempre, los gatos boca arriba. Los éxitos, sea cual éxito sea cual grupo sea, no fue a base de una persona, fue a base de un grupo de gente. Correcto. Y todos deben tener el mismo peso o el mismo reconocimiento. ¿Tú Porque sabes? aportaron. Claro, sin ellos no. Una sola persona no se puede No. tomar todo el resto, eso es robo. Pero en años atrás, una sola persona se llevaba los créditos y no sacaba de su tiempo y decía, no, espérate, no soy yo, es un grupo de gente. Correcto. Ok, si vamos a relacionar esto y tú me identifico contigo en esto, que tú y yo conocemos el deporte, un equipo campeón, la palabra se dice equipo. Equipo. Exacto. Ok, en la palabra equipo no hay un yo, No, no. equipo. O sea, y yo siempre he aplaudido eso. Ahora y, mismo, y evalúalo, Primi, estamos hablando de la orquesta de correcto, Willy Rosario. correcto. Orquesta. Claro, Tú tienes el que toca el piano, la trompeta, el trombón, el bajo, el que hace los arreglos, el que hace los arreglos, el mastering, los auditores. sí, el que hace el coro, la Sí. segunda voz, Sí, ¿sabes? cuando se preparó la canción, todas esas personas participaron y contribuyeron para que esa canción saliera a la luz pública, Y entre lo mucho y lo poquito, todos tienen derecho a recibir a recibir su parte. Eso y no es robarle a nadie, No, es mi aportación. lo que pasa es que en esta época, en este siglo, pues surgió lo de Charlie, los cuales todos estaban muy pendientes y ahora todo el mundo sale a recibir, no es quitándole a nadie, es recibir lo que le corresponde. Lo que le toca. Eso no es quitarle a nadie, por eso recibir lo que me toca. De hecho, y vamos a la realidad, esto lo digo yo, Primi, pero contra se enriquecieron del trabajo de otros Así es. y recibieron, seguían, porque quizá los de abajo no, pero la casa disquera, y yo entiendo que el productor continuaba recibiendo esas regalías Todo. Es un organigrama. y no se distribuían, sino que se quedaban en un grupo particular. Y realmente los de abajo, pues se iban del grupo, pues ya perdiste todo. Así es. Y tuvo posiblemente 10, 15 años que le dio la vida a ese grupo, porque esto es otra cosa. Antes no todo el mundo salía millonario. La gente piensa en músicos y piensa en millones. No, hay veces que la gente con la música apenas era para vivir. No todo el mundo es Mar Anthony. No todo el mundo es Gilbertito. No todo el mundo es Benito. No todo el mundo es Benito, que te puede vender 31, ¿verdad? Choliseo, y cada choliseo son millones de dólares. Así es. No todo el mundo es así. Así es. Pero entonces es injusto. Por ejemplo, Charlie Aponte, que cuando salió del Gran Combo, se fue con lo que llegó y con lo que recibió. Así mismo. Y sin embargo, la mayoría de los éxitos del Gran Combo fue Charlie. Así es. Charlie Aponte se convirtió en la imagen del Gran Combo. Yo me acuerdo de los anuncios de Schaefer. Era Charlie Aponte la figura principal. Jerry siempre ha estado ahí. ¿Te acuerdas de ese anuncio? ¿Te acuerdas de ese anuncio? Claro. Cerveza Schaefer es la mejor cuando se toma más de una. Más seguro. Mira, Primi, hoy en el 2025, Primi Cruz sigue activo, cantando en diferentes actividades, viaja mucho a Sudamérica. Y en Puerto Rico, pues, ¿en qué lugar te está? Pues fíjate, voy a generalizar un poquito, pero tú vas a entender, aunque no quisiera en esta etapa de mi vida, todavía lo tengo que hacer, para ganarme el pan nuestro cada día, pues me tengo que montar en un avión y viajar, ahora aproximadamente el día 20 de marzo, pues me tengo que ausentar de mi querido país, tengo que irme para Europa, estoy un mes por allá trabajando, Wow. es la única manera de hacerlo, aunque tengo mi orquesta aquí en Puerto Rico y me paso haciendo distintas actividades, lo que sea, no tanto como quisiera, porque quisiera trabajar más consecuente aquí en Puerto Rico, pero hay unas cosas que no logro compaginar, a veces la gente no quiere darle la oportunidad, ¿sabes?
y voy a atreverme a decir esto, me siento en confianza contigo. Mucha gente que hoy en día contrata no conocen a cabalidad de la trayectoria del artista que tú estás contratando. Correcto. Ok, entonces, si tú no conoces eso, pues tú estás entonces solamente contratando a los más jóvenes, los más contemporáneos, pero sin conocer a fondo el mercado donde tú estás trabajando. Donde tú estás trabajando. Entonces, Sí, eso me pasa a mí aquí, a ver, lamentablemente. sí, o sea, literalmente, no Sí, voy a decir, pero yo lo voy a interpretar. claro. El pensamiento crítico está ahí. Sí, Lo que te quieren pagar es una chavería sí, porque correcto. piensan que tú eres un viejo, Sí, que sí. ya la gente no te escucha, que la gente no te conoce. Y si yo fuera a Te cobrar, montas en un avión, correcto. pisas una tierra extranjera y te dan tu valor. Porque o sea, es como que, y esto Itier era maniático en eso, tú no le vas a dar a Itier lo que está pidiendo porque esos transformos son equipos viejos. Ah, pues chévere, no me contrates, contrátate a otro. Pero entonces, cuando el tipo empiece a cantar, quizás te cante una canción, pero con un grupo conocido, la gente va a disfrutar la Es actividad. así, es así, es así. Entonces, lamentablemente, tienes que montarte en un avión para ir para Europa, Eso es así. donde posiblemente allí hacen la gira y se te vende full en nada, o empiezas a hacer diferentes actividades, la gente te recibe, paga lo que tú pides. Así Y es. acá en Puerto Rico, pues empiezan a mendigar y a pesetear, como decimos acá en PR. Entonces, lo triste de todo eso es que 9 de cada 10 casos, pues me tengo entonces, yo como intérprete, pues yo tengo personas que nos representan, pero a veces uno quisiera, pero, ¿sabes? ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti? Tú sabes, uno tiene que terminar en eso, ¿cómo yo te puedo ayudar? Porque, tú sabes, ¿qué tú quieres? ¿Que yo vaya de gratis, lo que sea? No, porque si fuera de gratis tú me contratas 20 veces, pero cuando es dinero, pues, entonces fulano es tal, tú no me quieres pagar a mí por 42 años que tiene de trayectoria, pero a uno que lleva 3 o 4 años Le paga lo que pide. le paga lo que pide. O sea, pero entonces, ¿dónde está anuncio clasificado que pegó? Tiene 18 millones, como tú mencionaste. Bueno, con Willy Rosario 18 millones. ¿Se entiende? Sumamos todas las pesetas sueltas, estamos hablando que esa canción debe de llegar fácil a Y ese es ese 25, tema. 26 millones de personas que lo escuchan. Entonces, si yo le digo, si yo te voy a cobrar por lo que yo soy, y lo digo con humildad, pues entonces nunca tocar en Puerto Rico. Pues entonces yo tengo que, como dicen en el argot de nosotros, hay que jugar béisbol, o sea, hay que buscar la manera de, vamos a llegar a un happy medium, pero no, o sea, no me falten el respeto, ¿sabes? Porque si Dios me dio a mí la bendición de todavía, a mi edad, de estar grabando, estar tocando, que es otra cosa. Hubo una época en mi vida que yo hice un sinnúmero de sesiones de coro para distintos artistas en los estudios. O sea, son muchas cosas. Y si saco a relucir eso, pues no, lo que pasa es que yo amo y adoro lo que yo hago. Sí. Entonces, como lo hago, pues yo tengo que buscar la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque si no, si yo siempre he dicho esto, Dios me ha cuidado y por algo Él me tiene cantando todavía. Algo grande Él tiene para nosotros. Tú sabes, la gente me preguntan y voy a ser alusivo a esto. ¿Sabes que tú y yo jugamos? Todavía le damos el baloncesto. La gente me pregunta, ¿cómo es posible que tú a tu edad tú hagas esto? Porque lo llevo aquí. Yo respeto lo que hago. Tú sabes, entonces, si yo respeto lo que hago como intérprete, pues es porque respeto a un público. Y si yo respeto a un público y van a verme a cantar la noche clasificado o diversos otros temas que yo tuve éxito, pues lo hago con un respeto porque ellos van a ver. Eso es importante porque el llevar tanto tiempo conlleva sacrificio y consistencia. Independientemente, nuevamente en PR pensamos, es que Primi no tiene música nueva, es que Primi no está pegado en Puerto Rico. Pero eso es un asunto ya quizá más bien de los medios, de la importancia que le dan a las canciones. Pero sin embargo, si lo sumamos, restamos y dividimos, en otros países sí. Entonces el problema no es que no tenga música nueva, no. Es que tú no quieres tocar la música, no, la música que te llevó hasta aquí. Porque yo veo, por ejemplo, hay diferentes emisoras de radio que a veces yo las escucho, por ejemplo, y bueno, no voy a mencionar ninguna porque están pautados, pero tiene música que el otro día yo estaba escuchando canciones de mi generación de los 80 y de los 80 y de los 90, Así es. tocándolas en su rundown. Están esas canciones, 5, 6, 7 canciones de su rundown. Tal es así que yo tengo temas que en distintas emisoras me tocan.
Por eso, entonces, ¿por qué no ser consistente? ¿Sabes? No, y de hecho, número dos, la salsa es salsa. Y donde tú pones un grupo de salsa, la gente la va a pasar espectacular. De hecho, hoy la generación de jóvenes están bailando salsa y una salsa fina, una salsa de salón espectacular. El paquete también que en la realidad mataron los salones de baile y entonces eso hace que el mercado sea más pequeño Lo que y pasa, eventualmente la gente termina cantando en barrita y lo que pasa es que, si me permite decirlo, la salsa en cuanto a veladas así públicas cambiaron a bailes en hoteles. sí, Hoy en día, bailes grandes de salsa, tú no lo ves en los clubes. Entonces los dueños de clubes tuvieron que competir con eso cuando vino la transición. Hoy en día, pues, tú ves el hotel tal y tal auspiciando un baile, lo que sea. Y entonces la salsa, nuestra música, tomó otro giro, como que se convirtió en una salsa más de salón, de caché, y los salseros pues se identifican más con ese tipo de velada. ¿Entiendes? Donde tú ves a salseros de renombre hoy en día tocando en fiestas patronales que de 10 días, de unos años para acá, se convirtieron en 4. eso es correcto. O sea, entonces el mercado, para achicarse, pues lo acaparan las megas estrellas. Sí, sí, lo ¿Entiendes más qué te digo? Entonces, habiendo tanto y tanto talento en este país, porque yo soy de las personas que saco tiempo para ir a ver grupos y yo soy fanático de YouTube, escucho muchos grupos, no de lo que se diga, pero, pero no, a ver, hay mucho trabajo en Puerto Rico, pues no voy a cometer el error de decir que no, no, en Puerto Rico hay muchos lugares donde tocar, sea privado o público, para que llaman ciertos grupos particulares. hasta eso. No se abre el mercado para otros. Es correcto, y muchos de los que contratan a veces no es culpa de ellos. Son otras generaciones más jóvenes que no conocen bien lo que te comenté ahorita, pues la trayectoria de diversos artistas. También no es culpa del grupo, Claro. claro, quien me contrata. Claro, sí. O sea, yo no te voy a decir, contrátame a mí, si no contrata a Primi, yo no voy, no, porque yo te voy a contratar a ti. Yo no, Claro. tú no vas a decir que no. No, ¿Sabes? Pero es más bien del que está organizando la actividad. así mismo es, así mismo. Entonces, ¿tú llevas cuánto tiempo en la música, Primi? 42 años. 42 años. Música nueva de Primi. Yo tengo un tema que el año pasado grabé, lo lancé en el 25 para agosto, se llama Corazón de Piedra. Se escuchó por las redes y se escuchó en Sudamérica. Pero básicamente hacia ese público que me sigue, sí lo bajan. Entonces, pero aquí en la radio, como tener un tema nuevo, no. No se ha tocado en No. A ver si alguien se motiva, ¿verdad? Y empieza a incluirlo dentro de su programa de las emisoras. Pues todavía hay emisoras que toman salsa. Anyway, todas las emisoras toman salsa. Pero antes que era emisora exclusiva. por eso es que y hago la salvedad. Antes se grababa una producción de 8, mínimo 8 temas. ¿Por qué no se hace hoy en día? Porque si se va a pegar un tema, se pega uno a la vez. Claro. Pues entonces al cerrar las compañías disqueras, pues entonces la inversión la tienen que hacer compañías independientes o el mismo artista, lo que sea. Y tú es mejor sacar uno a la vez, que así se ha convertido el mercado dentro de esta época de streaming. Eso es correcto, el streaming. Bueno, Primi, a tu público, dile algo ahí a tu público. ¿Qué le puedo decir? Para mí ha sido más que un honor siempre cantar para ustedes. Lo nuevo que saca por ahí de este humilde servidor, pues apóyenlo siempre. Gracias por lo que han apoyado hasta este día y lo que viene por ahí, porque hay primero en rato. Dios ha sido bueno conmigo, me ha cuidado y siempre que me presento, sea privado o público, lo hago con el mejor y el mayor de los respetos a un público exigente, que fue el público que yo quise crear para solamente una cosa: exponer un talento que Dios me dio. Primi, ¿a qué número te pueden llamar? Me consiguen al 526-0700, me consiguen también al 407-668-0386 y al 787-921-5531. O sea, hay más que números donde me pueden Y en la red conseguir. de Primi, ¿tienes Instagram? Sí, tengo Instagram, ahora mismo lo tengo en una renovación que le estoy haciendo, con el fin de que la gente se agregue más, y Primi Cruz en Facebook lo consigue, y naturalmente estén pendientes a lo nuevo que se va a estar
llevándola a todas las plataformas digitales. Excelente. Perfecto. Primi, gracias. Gracias a ti. Ha sido más que un honor compartir contigo aquí. No, no es mío, Primi, no, Ah. en serio. Tienes un Gracias amigo, por- sabe que tiene un amigo y incondicionalmente a la orden, mi gente. Extra.